Bueno, la vez pasada estábamos viendo de qué forma el capítulo 12 del Apocalipsis se refiere a la mujer. Ya en la primera parte hemos visto que se refiere sobre todo a las primeras comunidades cristianas, sobre todo en lo que se refiere al aspecto de la persecución. A eso se refiere la profecía del Apocalipsis, porque dice que el dragón acechó a la mujer que estaba a punto de dar a luz. Y luego, en cuanto la mujer huyó al desierto, el dragón vomitó un río de fuego y alcanzó algunos hijos de la mujer. Y luego dice que también la mujer allí en el desierto encontró refugio, pero que el dragón la acechó y que iba a durar todavía un tiempo, medio tiempo y dos tiempos, esa situación de persecución contra la mujer. Eso se refiere, ya vimos, a la persecución que los emperadores romanos establecieron contra los cristianos en los primeros 3 siglos de la historia de la iglesia. Entonces, el Apocalipsis desde ese punto de vista se refiere a la iglesia perseguida, sobre todo a la iglesia en esas iglesias, en esas comunidades del oriente, establecidas en Capadocia, en Grecia. Y entonces el tema que estamos abordando se refiere a de qué manera ese mismo texto del capítulo 12 del Apocalipsis podemos aplicárselo a una mujer, a la Virgen. El profesor de Fiores dice que ya hemos visto que en el Génesis 3:15 y en el Apocalipsis capítulo 12 se habla de la iglesia y que es importante preguntarnos si también ese capítulo 3, versículo 15 del Génesis y el capítulo 12, versículos del 1 al 12 del Apocalipsis, también se refiere a una mujer. Dice que a partir de 1950, el número de autores que proponen esta afirmación de que el Apocalipsis capítulo 12 también se refiere a una mujer, cada vez es mayor el número de autores que así lo afirman. Y porque tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se habla indirectamente de la Virgen María como persona, como mujer. De modo pues que debemos ver en qué sentido la Sagrada Escritura se refiere a la Virgen Santísima para que también podamos atribuir el capítulo 12 del Apocalipsis a la Virgen María. Y dice el profesor de Fiores que hay una serie de reflexiones en donde se toman algunos párrafos de la Biblia, del Nuevo Testamento, y que se aplican a la mujer, a la Virgen María. Por ejemplo, en el capítulo 19 de San Juan, cuando el apóstol, evangelista, discípulo predilecto del Señor, habla de la mujer, habla de que Cristo le encomienda a la Virgen, le encomienda la vida del discípulo predilecto San Juan. Y a la vez, desde la cruz, Cristo le encomienda a San Juan cuidar de la vida de la mamá, de la Virgen. Y entonces ahí tenemos un cuadro en que la muerte de Cristo se interpreta como pasión que glorifica. Es una pasión que hace que la Virgen Santísima tenga el encargo, la encomienda de parte de su Hijo Jesucristo de cuidar del apóstol San Juan en representación de todos los discípulos de Jesús. Ahí podemos decir que sí, el capítulo 19, versos 25 al 27 del Evangelio de San Juan, sí se refiere a la Virgen María, a la mujer, a una persona. Y también
encontramos que al pie de la cruz se encuentra la Virgen, porque a la hora en que murió Jesús, el propio apóstol San Juan nos dice que ahí estaban tres mujeres. María de Cleofás, que era prima de María, María Magdalena, que era una discípula predilecta del Señor, y la propia Virgen María, Madre de Jesucristo. Esas tres personas estuvieron al pie de la cruz, y cuando el Señor le dice a María, mujer, ahí tienes a tu hijo, con esa palabra el Señor está extendiendo la protección maternal a los hermanos, a los discípulos de Jesús. Le dice mujer y extiende la maternidad que Cristo había vivido de parte de su mamá, la Virgen. Está extendiendo Jesús a la maternidad de los discípulos, de los predilectos, al decirle, mujer, ahí tienes a tu hijo, según el texto del capítulo 19, versos 25 al 27 del Evangelio de San Juan. Pero también en ese párrafo del Evangelio de San Juan, vemos que la comunidad de los fieles está representada por la mamá, principalmente por la mamá, pero también por la presencia de las otras dos mujeres y por la presencia del mismo apóstol San Juan, ahí al pie de la cruz. Así, las palabras de Jesús, mujer, ahí tienes a tu hijo, está abarcando también a los discípulos de Jesucristo. Le está diciendo Jesús a María desde la cruz que San Juan es hijo de la Virgen y que a partir de ese momento en que Cristo muere en la cruz, Jesús les encomienda a la Virgen, le encomienda el cuidado de los discípulos representados por San Juan. De modo pues que esta escena de la encomienda de Jesús a María que se encargue de su hijo Jesús, de su hijo Juan, está enfocada en la persona de la Virgen. Es decir, el capítulo 12 del Apocalipsis, en comparación con el capítulo 19 del Evangelio, confirma que María al pie de la cruz ocupa el lugar de la iglesia, es decir, de la congregación, de la reunión del grupo, que en ese momento está ahí reunido al pie de la cruz junto a Jesús y que está formado por las otras dos Marías, María Magdalena, María de Cleofás y el propio San Juan y la Virgen Santísima, están formando la comunidad mesiánica que espera en Cristo, en que se cumplan sus promesas de Cristo. Y así encontramos que se puede extender la interpretación de que en el Apocalipsis capítulo 12 se refiere a una mujer. Esa profecía, si la comparamos con este capítulo 19 del Evangelio de San Juan, en donde efectivamente está presente la Virgen, una persona, una mujer, a la cual Jesús le encomienda el cuidado de su hijo Juan, de su hermano, de su discípulo. De modo pues que este razonamiento ayuda a comprender de qué manera la tradición del Apocalipsis y la tradición del Evangelio pueden interpretarse según la presencia de María, puesto que tanto en el Apocalipsis como en el Evangelio se habla de una mujer. Y luego tenemos otro caso de identificación del Apocalipsis con el Evangelio de San Lucas, cuando San Lucas habla de que la Virgen fue colmada
por el favor misericordioso de Dios, cuando la Virgen recibe la visita del ángel y el ángel le dice llena de gracia. En griego, la palabra que usa el evangelista San Lucas, quejaritomene, con esa palabra le está indicando el evangelista San Lucas en el capítulo 1, verso 28, que la Virgen María ha sido llamada a cumplir una misión específica, es decir, la de ser madre de Jesucristo, madre del Mesías, y con ello ha sido colmada por el favor de la misericordia de Dios. De modo pues que ahí también en el Apocalipsis capítulo 12, en comparación con el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, verso 28, encontramos que ella es la llena de gracia. En el capítulo 1 de San Lucas, el ángel le dice quejaritomene, llena de gracia. Eso coincide con la imagen del Apocalipsis capítulo 12, en donde se ve la Virgen vestida de sol. Ese hecho de que esté vestida de sol equivale a la palabra del ángel que le dice a María, quejaritomene, llena de gracia. De modo que comparando esos dos párrafos, el capítulo 12 del Apocalipsis con el capítulo 1 de San Lucas, encontramos que también puede atribuirse el Apocalipsis a la persona, a la mujer, a la Virgen María. También encontramos que en el capítulo 12, María, la mujer se ve que está a punto de dar a luz. Así lo dice el texto de Apocalipsis capítulo 12, que la mujer está a punto de dar a luz y que el dragón, la serpiente antigua, acecha con devorar al hijo que nacería de su vientre apenas hubiese sido dado a luz. Y entonces también acepta algunos autores que la maternidad física de María, es decir, el hecho de que haya dado a luz a Jesús, se identifica también con el texto del Apocalipsis, porque también dice que está a punto de dar a luz. Si bien en el Apocalipsis se refiere al pueblo de Israel, que está siendo dado a luz en medio de las dificultades del Imperio Romano, que persigue a los cristianos hasta matarlos, a echarlos a las fieras. De modo pues que el Apocalipsis capítulo 12, en el momento en que está la mujer a punto de dar a luz, también nos remite a la identificación del Evangelio de San Lucas, en donde dice que la Virgen dio a luz a su Hijo Jesucristo en Belén. Ahí pues tenemos otro elemento en que nos favorece la interpretación de la mujer como representada por la Virgen, por una mujer concreta de carne y hueso, un individuo. También encontramos que el parto doloroso al que se somete la mujer del Apocalipsis también expresa un itinerario que recorre la comunidad de los discípulos de Jesucristo para alcanzar y aceptar al Mesías como siervo sufriente. En esa perspectiva puede colocarse a la Madre de Jesús también como una participante de ese recorrido, de ese camino que hicieron los discípulos al compartir con Jesús los momentos previos a su crucifixión. Es decir, es un recorrido sufriente en donde los discípulos aceptan las profecías de Isaías acerca del siervo sufriente y en el momento en que ellos comparten con Cristo esa persecución del Imperio Romano por medio de la cual lo condenan a muerte, ahí está también una identificación con la mujer, con la Virgen, puesto que la Virgen también sufrió esa persecución
antes de morir Jesús, en ese tiempo pre-pascual. El Hijo de la Virgen es aceptado por María y lo ofrece en la cruz como víctima agradable al Padre. Por ello, dice el profesor que estamos siguiendo en este tema, que la Virgen engendró a Jesús en el orden de la fe. ¿Qué significa que engendró a Jesús? En el orden de la fe, pues es que ella tuvo la confianza plenamente puesta en Dios en esos momentos previos a la crucifixión de Jesús, en donde María y los apóstoles recorren el camino de la persecución de los momentos en que Pilato y los otros, los jefes de los judíos, los ancianos del pueblo, los escribas, todos ellos deciden que Cristo debe morir. Esa manifestación de Cristo sufriente antes de que muera en la cruz, la viven los discípulos como un recorrido, como un camino que coincide con la figura del Apocalipsis, que también sufre la persecución del antiguo dragón, de la serpiente antigua, puesto que la persigue y quiere matarla, quiere matar a la mujer, ese dragón. De modo pues que también desde ese punto de vista, desde la fe que sufre la iglesia antes de que Cristo muera, está la Virgen Santísima, están los discípulos acompañándose en el proceso que le siguieron a Jesús, ese proceso de persecución, de muerte, de decisión de la muerte por parte de los judíos, los jefes de los judíos, los ancianos de los judíos, también equivale a la representación de la mujer del capítulo 12, puesto que tanto en ese periodo de sufrimiento en que la Virgen y los discípulos son perseguidos, está la Virgen, la persona, una mujer que es perseguida también por el sufrimiento que se le implicó, se le infligió a Jesucristo. También tenemos otro aspecto por medio del cual podemos identificar a la mujer del Apocalipsis con la Virgen María. Cuando la Virgen, como miembro integrante de la Iglesia, es perseguida por el mundo, pero es socorrida por Dios. ¿Esto qué significa? Que las hostilidades que la serpiente empezó a desplegar contra la mujer se prolongan hasta la persecución que hace la serpiente contra la mujer hasta el desierto, según el texto del Apocalipsis, que dice que la mujer huyó al desierto, pero que el dragón, la serpiente antigua, la persiguió y vomitó un río de fuego. Así pues, María también participó en el misterio de la muerte de Cristo, que vivieron los apóstoles al estar presentes al pie de la cruz, al menos San Juan, y al estar sufriendo ese proceso injusto por el que Jesús fue condenado a muerte. La Virgen acompañó a la comunidad de Jerusalén después de que Cristo fue apresado, fue hecho muerto, fue crucificado. Y la Virgen en la compañía, acompañando a los discípulos de la comunidad de fe de los 11 apóstoles, también sufrió la persecución por las autoridades judías y al mismo tiempo experimentaba el poder liberador de Cristo resucitado. Entonces, también en el Apocalipsis encontramos que la mujer es perseguida por el dragón, que va hasta el desierto la mujer y ahí va el dragón atrás de ella y arroja un río de fuego el dragón, pero ella se esconde en el desierto y ese fuego no logra alcanzarla, de modo que esa interpretación del sufrimiento que padeció la mujer del Apocalipsis al tener que huir al desierto equivale a la persecución
que sufrió la Virgen Santísima, estando en compañía de los apóstoles después de que Cristo murió en la cruz, porque también fue perseguida la iglesia por los judíos, una vez que después de haber mm, muerto y resucitado Jesucristo, sigue la persecución contra la iglesia de los apóstoles en unión con la Virgen Santísima. Después tenemos el tema de que también puede identificarse el capítulo 12 del Apocalipsis con la mujer María, porque la meta de la mujer del capítulo 12 es ser glorificada en los cielos y en la tierra nueva, como esposa del Cordero. Es decir, que después de la persecución que sufre la mujer del capítulo 12 del Apocalipsis, después en el capítulo 21 del Apocalipsis encontramos que ella resplandece como Jerusalén celestial, como mujer esposa del Cordero, y se refiere a la iglesia transfigurada por Cristo, que después de la persecución, después de esos 3 siglos de condenas a muerte padecida por los discípulos de Jesús, a quienes los emperadores romanos echaban a las fieras. Después de eso, la mujer se presenta glorificada al lado de Jesucristo, como lo dice el capítulo 21, verso del 1 al 22 del Apocalipsis. Dice que es la mujer esposa del Cordero, es la Jerusalén celestial. Es decir, que la figura de María revestida de sol del capítulo 12 del Apocalipsis se presenta glorificada en el capítulo 21 del Apocalipsis. Y también la Virgen Santísima, una vez que ha sido perseguida por los judíos, por los romanos, pues también junto con los 11 apóstoles alcanza la Pentecostés, es decir, esa glorificación por medio de la cual el Espíritu Santo desciende para confirmar en la fe a los discípulos reunidos en la Pentecostés. De modo pues que también desde ese punto de vista, por la glorificación que se refiere en el texto del Apocalipsis capítulo 21, a la glorificación que recibiría esa mujer como esposa del Cordero, como Jerusalén celestial, lo mismo recibe esa glorificación la mujer María, porque está reunida con los apóstoles y con ellos vive la experiencia de glorificación que significó el Apocalipsis. Bueno, así tenemos pues los elementos con los que la figura de la mujer del Apocalipsis se refiere tanto a la iglesia perseguida en esos 3 primeros siglos de la historia de la cristiandad, como a la mujer María perseguida junto con los discípulos por los judíos, por los romanos, por las insidias del demonio. Y luego de haber terminado de redactar el autor, el texto del Apocalipsis, nos da una conclusión. ¿En qué consiste esta conclusión? Que el autor del libro del Apocalipsis proyecta todo el Nuevo Testamento en ese capítulo 12 del Apocalipsis, puesto que ahí se habla, en el capítulo 12 del Apocalipsis, se habla de que la descendencia de la mujer, digamos, los hijos de Eva, mortales, que han caído en el pecado también junto con Adán y Eva, pero toda esa descendencia de Eva se le anuncia la derrota de la serpiente allá en el Génesis, cuando Dios visita a Adán y Eva en el jardín del Edén y maldice a la serpiente diciéndole: por haber hecho esto, maldita seas,
entre todos los animales de la tierra, te arrastrarás sobre tu vientre, comerás del polvo, y la descendencia de la mujer aplastará tu cabeza. Ahí está la forma en la que la descendencia de Eva se le anuncia la derrota de la serpiente. De modo pues que esta derrota de la serpiente se identifica con la victoria que alcanzará la iglesia una vez que ha superado esa etapa de purificación, de persecución de los 3 siglos de muerte, de condena que a la que fue sometida la iglesia en esos 3 primeros siglos de su historia. Así, los romanos, hasta el año 313, en que Constantino, como emperador romano, publica el edicto de Milán, y por medio de ese edicto permite a los cristianos que puedan practicar su fe sin que sean perseguidos. De esa misma manera, pues, la iglesia llega a un momento en que puede vivir libre de las acechanzas, libre de las amenazas de la serpiente, del dragón antiguo, libre también ya de las persecuciones decretadas por los emperadores romanos. Es pues que la descendencia de Eva recibe el anuncio de la derrota de la serpiente en el libro del Génesis y en la historia, concretamente cuando es derrotada la serpiente de las insidias de los emperadores romanos, cuando Constantino publica su decreto por el cual permite que todas las religiones puedan ser practicadas libremente en el Imperio Romano, incluida la religión de Jesucristo, la religión cristiana, que fue perseguida desde que Cristo murió en la cruz, el año 33, hasta que Constantino publicó ese decreto, esa amnistía, ese edicto de Milán, para que todos pudieran practicar la religión que quisieran practicar dentro del Imperio Romano. Y así el pueblo de Dios es identificado con ese anuncio profético del capítulo 3, versículo 15 del Génesis, en donde Dios maldice a la serpiente diciéndole que el pie, la descendencia de la mujer, le aplastará la cabeza a esa serpiente. Y también cuando Constantino publica su dicto, permite que la religión cristiana sea ejercida públicamente, sin temor ya a que sean perseguidos los seguidores de Cristo en la religión cristiana. Y así la derrota que Dios le anuncia a la serpiente en el Génesis coincide con la derrota que ese dragón, esa serpiente, experimenta también en el libro del Apocalipsis, puesto que allí en el Apocalipsis la mujer, la esposa del Cordero, se presenta como una dama vestida con su atuendo de novia, que desciende del cielo engalanada para las bodas con el Cordero, y que será puesta como esposa del Cordero, según lo dice el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versos del 1 al 22. Entonces, pues tenemos que la derrota de la serpiente se anuncia en Génesis 3:15, y también esa derrota de los perseguidores de la iglesia, según el Apocalipsis, se anuncia en el capítulo 21 del Apocalipsis. Históricamente, pues sabemos que la iglesia puede seguir en el camino de la evangelización gracias a ese decreto
de Constantino, por el cual permite el libre ejercicio de todas las religiones dentro del Imperio Romano. Y la imagen del Apocalipsis capítulo 12 concluye en una imagen gloriosa, victoriosa, puesto que después de haber huido al desierto, en el capítulo 21 del Apocalipsis se presenta como mujer resplandeciente, como la esposa engalanada para las bodas del Cordero, como la Jerusalén celestial, que tiene un brillo propio derivado de la presencia de Jesucristo dentro de ella, de esa Jerusalén celestial, puesto que Cristo ha redimido a la iglesia y habita en la iglesia, y ese es el resplandor que recibe la iglesia redimida por Cristo. En ese Apocalipsis que encontramos la descripción de la Jerusalén celestial engalanada como una novia que se presenta ante su esposo. También el pueblo resulta victorioso sobre la antigua serpiente. Eso lo vemos tanto en el Apocalipsis como en el Génesis 3:15, como en los acontecimientos de la historia, puesto que la iglesia a partir de Pentecostés adquiere una fuerza, un poder, una resistencia mayor que la que tenía antes de que Cristo muriera en la cruz. El hecho es que tenemos que, por ejemplo, los apóstoles, cuando condenan a Cristo a morir en la cruz, los apóstoles huyen, se escapan, ya no quieren estar allí en la presencia del emperador de Pilatos, que era el procurador romano de esa época en Jerusalén, y los apóstoles quieren huir, se escapan, de hecho, huyen porque piensan que también a ellos los van a condenar a muerte como ya habían hecho con Jesús. Y esta huida de los apóstoles también significa en el Apocalipsis la huida de la Virgen, de la mujer que escapa al desierto para evitar las insidias del demonio, de la serpiente antigua, del dragón. Y gracias a la obra de Cristo como Mesías, el pueblo de Israel adquiere la victoria, puesto que tanto en la historia como en el Génesis, como en el capítulo 12, tenemos esta figura de la iglesia triunfante, resplandeciente, vestida de sol, engalanada como una novia para su esposo, con sus joyas, porque ella es la Jerusalén celestial que está engalanada para unirse en las bodas con su esposo. De modo pues que el sentido de la gran señal que se presenta en el Apocalipsis es el de la victoria de Cristo sobre Satanás. La gran señal que aparece en el cielo, la mujer resplandeciente vestida de sol, es la señal de que Cristo victorioso, después de haber muerto en la cruz, resucita para la eternidad y vive y protege para siempre a sus discípulos reunidos en la Iglesia Católica. También en otros textos del Nuevo Testamento encontramos a la mujer, en donde la madre está estrechamente asociada con Cristo. Triunfa la mujer sobre la serpiente por medio de la mujer, pueblo de Dios, pero también el pueblo está unido de manera eminente, completa, definitiva a Cristo y a la Virgen Santísima. Con esta lectura del Génesis, del Antiguo Testamento y del Apocalipsis del Nuevo Testamento, tenemos la unión de los libros sagrados, puesto que el primer libro sagrado del Génesis se une con el último libro sagrado del Apocalipsis al interpretar que la mujer victoriosa recibe la herencia de esa promesa de Dios cuando maldice a la serpiente,
que la mujer le aplastará la cabeza a la serpiente, y en el Apocalipsis la mujer se presenta como la novia engalanada, vestida de sol, que se une a su esposo. Así, los libros sagrados de la Sagrada Escritura de la Biblia afirman que el Espíritu dice a la iglesia todo lo que Dios ha hecho por nosotros los hombres y ha hecho por nuestra salvación. Así el Apocalipsis se interpreta como la presencia de María en favor de la salvación de los hombres. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante.